Bien chicos, buenos días. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la conciencia. Bien, para empezar tenemos ahí una definición, los campos de la conciencia, el foco, el margen, pero a ver, en clase no pudimos avanzar en las demás partes de este tema, ¿sí? Ahí como ven de repente, ¿no? Si se fijan tenemos tres diapositivas más, pero bueno, nos centramos en el concepto de conciencia para empezar, ¿no? En la clase, ya que estuvo interesante ese tema. No sé si les habrá parecido así, ¿no? Esta idea de la conciencia como una facultad que es propia del ser humano, ¿no? Hicimos la pregunta si la conciencia es propia de los seres humanos, ¿no? De nosotros, las personas, o si también los demás seres poseen conciencia, ¿no? Y en base a qué, o sea, qué es lo que nos diría, ¿no? ¿Qué factor nos diría, nos señalaría de que solamente el hombre tiene conciencia o si no también los demás seres tienen conciencia? A ver, leemos acá un poco de la definición que nos da la psicología sobre la conciencia, el cual dice, es la vida psíquica o conjunto de experiencias, ¿no? La vida psíquica, lo que experimentamos, de la cual nos damos cuenta. ¿Ya? Ahí tenemos ya una primera idea, lo que nos damos cuenta. Es decir, somos capaces de identificar como hechos que ocurren en mí, en el presente inmediato. O sea, nos damos cuenta que eso que estamos experimentando nos ocurre a nosotros, ¿no? A nosotros, es decir, a nuestro yo. Es decir, que me doy cuenta que hay un yo dentro de mí, ¿no? Algo dentro de mí que conoce, que es el centro de las experiencias, ¿no? Que es ahí donde yo pienso, es ahí donde está, si queremos verlo así, nuestra alma, nuestra personalidad, nuestras ideas, ¿sí? En ese mismo momento. Bien, en ese caso de repente sería bueno también hacer la diferencia, ¿no? Entre lo que nos damos cuenta, ¿no? Y lo que creemos que nos damos cuenta también. ¿Ya? Es decir, todos se dan cuenta de la misma manera, ¿no? Darnos cuenta de qué cosas exactamente. Y ahí es donde comenzamos a hacer algunas preguntas en la clase, ¿no? Como por ejemplo, tal vez el hecho de darnos cuenta de que, no sé, se acerca un objeto hacia nosotros, o de que darnos cuenta de que hace frío, darnos cuenta pues de que allá hace calor o que hace frío, pues por allá hay comida de repente, darnos cuenta de que un objeto como un auto, por ejemplo, pasa a gran velocidad o pasa de manera lenta, ¿no? Darnos cuenta de que eso está en movimiento o no está en movimiento, darnos cuenta de que eso es peligroso o no es peligroso, ¿no? Por ejemplo, si veo a un animal mostrándome los dientes o veo un auto que se está acercando rápidamente hacia mí. Ya. Todo esto que acabo de nombrar, ¿no? Son algunas de las cosas de las cuales nos damos cuenta. Pero esto también que he nombrado es algo que cualquier animal, cualquier ser vivo se da cuenta. Bueno, hay que considerar entonces esos niveles de conciencia, ¿no? En el caso de los animales, como habíamos nombrado, esa conciencia que ellos tienen es sobre las cosas que están teniendo frente a ellos, ¿no? Lo que su cuerpo, lo que sus sentidos pueden captar, ¿no? Se dan cuenta de esas cosas. Ya, pero la conciencia de la cual hablamos acá, o sea, ese darnos cuenta del que hablamos aquí en el hombre, sobre todo, porque me parece que esta conciencia se refiere más que nada al ser humano, no al hombre, así como la figura que tenemos ahí. Bien, no hablamos de una conciencia animal, ¿cierto? Cuando vemos los libros de psicología, pues estamos más que nada orientándonos, inclinándonos hacia una conciencia que es propiamente humana, lo que nos diferencia de todos los demás seres vivos. Bueno, tal vez en este caso sería bueno también la participación de los alumnos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en este momento no podemos hacer eso, pero quiero que recuerden que en las clases, cuando ustedes participan, y ya sea que den una buena respuesta o una respuesta que podría estar equivocada, aún así, si es que recuerdan, si se fijan, eso provoca que también entremos en más discusiones, ¿no? Un debate más amplio todavía, lo cual es bueno hasta cierto punto, ¿cierto? Porque nos ayuda a entender más cosas que se nos presenta por la cabeza, ¿no? Ideas que giran por ahí, por la mente y que algunos alumnos lo dicen y eso ayuda bastante, en verdad, ayuda mucho. Claro que el único detalle es que no nos ocupamos de todo lo siguiente, ¿no? De lo que viene. Pero bueno, ya saben, hay que hacer ciertos sacrificios algunas veces, ¿no? Todo en nombre, pues, de el conocimiento, conocer un poco más, ¿no? Darnos cuenta de más cosas, ¿no? Percibir más de lo que se supone que, en teoría, un ser vivo debería percibir, ¿no? O como la ciencia lo diría también, lo que debemos darnos cuenta. Y eso que debemos darnos cuenta es lo que está frente a nosotros, ¿no? Al igual que un animal, ahí está el problema, pues, al igual que un animal cualquiera de la naturaleza, se da cuenta de las cosas que sus sentidos están percibiendo.
¿ya? Pero se supone que en el hombre es algo distinto, en el hombre va más allá. Esta conciencia, este darse cuenta, traspasa, va más allá de solamente el plano perceptual, o sea, de solamente el plano que nuestros sentidos están reconociendo, ¿no? Sino que nos damos cuenta de algo que está más allá, por ejemplo, y ahí vamos a filosofía un poco, ¿no? De lo que es la libertad, la verdad, lo que es la justicia, el amor, la belleza, eh, y conceptos como estos, ¿no? Que ayudan o en todo caso fundamentan nuestra realidad. Nuestra realidad es como es, de la manera en que la estamos viviendo y experimentando, por esos conceptos que manejamos todos nosotros, ¿ya? La realidad se construye a partir de esos conceptos o ideas que nosotros entendemos, o bueno, no entendemos, ¿no? Pero aún así, eso hace que la realidad sea como hoy la vemos y experimentamos y la conocemos. Es decir, el dolor que nos causa, por ejemplo, las enfermedades, el dolor que nos causa la corrupción, la injusticia y todo ello, pues el dolor, las consecuencias, los efectos superficiales, todo el mundo se da cuenta de ello, todo el mundo lo puede ver, percibir, ¿ya? Pero hay que ver más allá de eso, hay que ver por qué pasan estas cosas. Y eso pues no se puede ver, percibir con simplemente nuestros sentidos, sino hay que usar pues nuestro entendimiento y a la razón para ir más allá de todo esto. ¿Sí? Y no solamente quedarnos en esa superficie, que es lo que hace pues cualquier otro ser vivo también, ¿no? Los demás seres vivos no piensan justamente porque no tienen esta conciencia que va más allá de solamente el mundo, la realidad material, perceptual. Bien, también estuvimos hablando en la clase sobre esto de los animales y la conciencia, en el sentido de que hay muchos animalitos, mascotas de repente que muchas personas creen, consideran que también tienen conciencia, ¿no? Y demás, hasta que piensan, tienen sentimientos, emociones, ¿no? Emociones sí, claro, pero sentimientos, conciencia, conciencia en el sentido que le damos a la conciencia humana, en ese sentido, ¿m? Porque estamos transfiriendo ahí también cualidades, ciertas características, cualidades que son propiamente humanas a otros seres. Como lo pasaba, por ejemplo, en el caso del desarrollo humano, ¿se acuerdan? Creo que hicimos en la clase también. En el desarrollo humano, cuando se presenta el animismo infantil, ¿no? En ese caso los infantes, los bebés, suelen creer que los objetos inanimados también tienen emociones y sentimientos como ellos. Pues acá pasa algo parecido, sigue pasando algo semejante, que tenemos razón, tenemos un cierto raciocinio, entendimiento, conciencia de la realidad, sobre lo que es bueno y malo, ¿cierto? Porque eso también intenta plantearse la conciencia, la diferenciación, el darnos cuenta entre lo que es bueno y malo. Por ejemplo, acá vemos un punto ya, acá vemos algo interesante que no tocamos mucho en la clase tal vez, que es el darse cuenta, no solamente como hacen todos los demás seres vivos, o sea, darse cuenta no solamente de lo que ven mis ojos o lo que escucho o lo que siento, ¿no? Lo que siente lo que tengo en las sensaciones sobre todo, sino que darse cuenta entre lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Ahí está justamente la conciencia en la cual se refiere pues nuestro tema, ¿ya? Que la psicología no toca mucho frecuentemente, ¿no? Pero esa es la base, esta es la verdadera conciencia a la cual nos deberíamos referir, ¿ya? El darnos cuenta no solamente si algo es rojo o blanco, o si algo va de derecha a izquierda, sino también darnos cuenta si esto es correcto o incorrecto. Y eso tiene que ver bastante con nuestro ser moral, ¿no? El hecho de que seamos personas morales también. A partir de ahí es que habíamos mencionado en clase que hay algunos animales que la gente cree que también tienen conciencia y por lo tanto los castigamos, ¿no? Porque creemos que también son como nosotros. Les había dado el ejemplo de una mascota, ¿no? Uno tiene una mascota, tiene su perrito, ¿no? Un cachorrito, un gato, no sé. Y muchas veces al perrito, si es que se orina, por ejemplo, en la sala, pues se le dice pues perro malo y se le castiga y se le golpea, ¿no? Hasta muchas veces, lamentablemente, se hace eso. ¿Qué está pasando acá? Pues el perro es un ser natural, ¿ya? Que contiene solamente instintos, él no tiene la conciencia que uno tiene, no tiene raciocinio para poder darse cuenta y diferenciar entre lo que es correcto e incorrecto. Él simplemente tiene una necesidad y la satisface, así de sencillo, ¿no? Esa es su naturaleza, es su esencia de un animal, ¿no? De un animal que no es racional, que no tiene conciencia. Lo que pasa con el hombre es que quiere transferir esas cualidades, como la conciencia, la diferenciación entre lo que es bueno y malo, hacia los demás seres. En este caso, hacia un perro, por ejemplo, un perrito.
¿no? El perro no es capaz de diferenciar eso. El perro por costumbre, como todo animal, eso sí, también somos animales ahí, claro que sí, por costumbre, por hábito, podemos acostumbrarnos, aunque se redunde, ya, podemos acostumbrarnos a creer que esto significa tal cosa y esto significa tal cosa, ¿no? Es decir, a creer que el color rojo es peligro, el color verde no es peligro, ¿ya? Y en base a eso, por ejemplo, un perrito puede cruzar o no cruzar también una pista, ¿no? Hay perritos que aprenden eso, pero no significa pues que saben diferenciar entre lo que es correcto e incorrecto, no. Bien, y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, una persona castiga a un perrito, lo castiga como si éste supiera lo que es bueno y lo que es malo. Está antropomorfizando al animal, en el sentido que está transfiriendo pues cualidades humanas a ese animal, cuando en realidad no lo tiene. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos, en pocas palabras, aunque suene feo tal vez, estamos destruyendo la naturaleza de esos animales. Aunque los queramos tanto, los apreciemos, los amemos de repente, ¿no? Como algunos podrían decir, pero a pesar de eso, hay que darnos cuenta que estamos destruyendo su naturaleza, ¿no? Y les había dado un ejemplo también, ¿no? De esto, que la naturaleza del animal sigue estando ahí, ¿no? Que en realidad, pues, él no sabe diferenciar entre lo que es bueno y malo, él sencillamente está acostumbrado, que es muy distinto, estar acostumbrado. Cuando uno hace algo por costumbre, uno no se da cuenta si está bien o mal, simplemente lo hace por costumbre. Igual mira como un delincuente, ¿no? Un delincuente roba, mata, porque bueno, ¿no? Lo han hecho en su familia, en su barrio, todos lo hacen de la misma manera, ¿no? Así que él repite, por costumbre, pues, ¿no? Lo hace una vez, dos veces, y después lo hace siempre. Ya lo hace tantas veces que no se da cuenta por qué lo hace, no se da cuenta si es bueno o es malo, no se pregunta, no se critica a sí mismo, autoevalúa para saber si esto es correcto o incorrecto, ¿no? Hay personas que hacen eso por costumbre. Así que cuando alguien hace algo por costumbre, no significa que es consciente de ello, ¿ok? No significa que se está dando cuenta realmente de lo que está haciendo, porque lo que hace, repito, lo hace por hábito, por costumbre. Igual sucede en los animalitos. Los animalitos hacen muchas cosas por costumbre. Esos trucos, por ejemplo, que hacen con los perritos, con un caballito, con un elefante, por ejemplo, eso lo hacen por costumbre, pues, ¿no? No es que el elefante le haya nacido o el perrito le haya nacido a hacer eso ahora, recién, en este momento, sino que lo han entrenado, pues, muchas, una, dos, 10, 100, 1000 veces para que repita lo mismo y por eso lo repite. No es porque sepa, tenga conocimiento de que eso debe hacer. Bien, son hábitos y costumbres. Hay que saber diferenciar este tipo de cosas también. Bueno, entonces, viéndolo de esta manera, es que podemos decir también que entonces habrá personas que no tengan conciencia de la realidad y de sus propios actos. Y habrá personas que sí tengan esa conciencia. Ahora, si la conciencia es lo que nos vuelve humanos y decimos que hay personas que no tienen ninguna conciencia de lo que están haciendo, como por ejemplo un delincuente que roba y mata sencillamente porque le da la gana y nada más, ¿no? Por ejemplo, hay que decir pues, que hay personas que no son personas entonces. Hay seres humanos que al fin y al cabo no son realmente seres humanos. O han decidido, en todo caso, ¿no? En un momento de su vida decidieron que ya van a apagar ese botón, ¿no? Van a apagar ese interruptor que los hace ser humanos. Que es la conciencia, la razón. El darme cuenta que es bueno, que es malo, ¿no? La moral. Porque hay personas que verdaderamente han apagado esa facultad, ¿no? Esa capacidad de poder ser humanos, ¿no? Seres humanos, seres que distinguen entre lo que es correcto e incorrecto. Pues esto nos lleva también a muchas consecuencias, se van dando cuenta, ¿no? Si es que lo pueden ver, nos lleva a muchas consecuencias respecto a las leyes, a los hábitos, las tradiciones y a un montón de cosas más. Ahí es donde yo estaba enfocándome bastante en la clase que hicimos, ¿ya? Y ahora también, justamente, a pesar que no hemos podido avanzar mucho, ¿no? Pero justamente en tratar de ver un poco más allá de lo que estamos haciendo, o sea, no hacer solamente las cosas porque creemos que están bien, ¿no? O porque los demás lo hacen, o porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces debe estar bien, ¿ya? Porque es lo mismo que piensa cualquier persona que no tiene realmente una conciencia de lo que hace, sino que lo hace por hábitos y por costumbres, lo cual no implica, repito, aunque sea por enésima vez, pero lo repito, lo cual implica que no necesariamente estamos diferenciando entre lo que es bueno y malo. Estamos perdiendo humanidad en ese sentido, perdiendo humanidad. Y si vemos bien, en el siglo XX y sobre todo siglo XXI, pues creo que es algo ya que está a voces, ¿no? Que todo el mundo se va dando cuenta un poco al menos. El ser humano está perdiendo esa humanidad, cada vez se vuelve más una cosa, algo que de lo cual hablaban ya los intelectuales a mediados del siglo XX, ¿no? La cosificación del hombre. Dense cuenta, el hombre ya no intenta diferenciar entre lo correcto y incorrecto. Para el hombre ya no hay diferencias. El hombre de hoy, el ser humano de hoy, entre comillas ser humano, claro, ¿no? De hoy, solamente se interesa por lo que le agrada o no le agrada, ¿no? O sea, eso establece lo bueno y lo malo en una persona de hoy en día. Si le agrada, es bueno, si no le agrada, es malo.
Miren, desde cuenta si ese va a ser nuestro principio para diferenciar lo que es correcto y lo incorrecto, pues ¿en qué mundo vamos a caer? Pues en este mundo en el cual estamos ya, ¿cierto? En el mundo donde cada quien pues hace lo que se le antoja y crea un montón de pretextos para validar sus propias acciones eh, delictivas, pues no, agresoras hacia los otros. Miren, dése cuenta, acá en el Perú nada más es un muy buen ejemplo de todo esto que pasa. En el Congreso, ¿no? Con los políticos sobre todo, pues, ¿no? Y la gente a pie también. Dése cuenta que suelen usar ese argumento para hacer lo que ellos quieren hacer, lo que ellos les gusta, lo que ellos desean hacer. Lo cual no implica ser libre, por si acaso, ¿ya? Y que también sería un buen tema tocar eso de la libertad, que tiene mucho que ver con esto de la conciencia, pues, ¿no? Bien, muchachos. Bueno, espero que hasta ahí se haya entendido bien, ¿no? Al menos se hayan planteado nuevas preguntas, que es importante todo esto. O sea, no solamente tenemos que estar estudiando algo porque nos da la respuesta, ¿no? Pregunta A, respuesta A, pregunta B, respuesta B. No, o sea, también ahí pues estaríamos siendo, ya que estamos hablando de eso, estaríamos siendo inconscientes, ¿no? No estaríamos dándonos cuenta por qué es que eso es bueno o malo, por qué es correcto o no es correcta esa respuesta. Acá la idea, se supone en psicología, en filosofía sobre todo, la idea es poder descubrir esos problemas, los problemas que se esconden en la realidad. No tanto generarlos, ¿no? Porque no se trata tampoco de generar problemas, como un delincuente haría, ¿no? Un delincuente tira una piedra a un banco o roba y asalta y daña a una persona, pues ahí se está generando un problema que no debería estar, ¿no? Que no es necesario tener ese problema. No es necesario que tú vayas y golpees a una persona para generar un problema. Los problemas ya están ahí. Los problemas que están ahí hay que descubrirlos. Y obviamente luego tratar de darle una solución, ¿no? Y eso es lo que uno hace. Si ahora estamos haciendo esto, es para descubrir los problemas que hay en la realidad. Porque se supone que hay problemas, ¿cierto? A menos que ustedes crean que no, todo va bien, no pasa nada acá, ¿no? Y así que no hay que descubrir ningún problema. Y el que descubre un problema, pues está mal. No, ¿cierto? Creo que aceptamos al menos eso, de que hay muchos grandes problemas en nuestra realidad. Y nuestro trabajo entonces, al menos ahora, en lo que estamos tratando de explicar, sería descubrir esos problemas, ¿no? ¿Dónde están esos problemas? ¿De qué dependen esos problemas? ¿No? En este caso, la conciencia. Ya hemos visto algo al menos, la conciencia. Es decir, el que sepamos darnos cuenta de la diferencia entre lo que es bueno y malo, justo e injusto. ¿Ya? ¿A qué estamos atendiendo? Claro que la conciencia también tiene que ver a la atención, que sería el tema que vamos a abordar en la siguiente clase. ¿Ya? En esta clase solamente vamos a abordar este tema, bueno, esta diapositiva, que ya hemos dicho mucho. Por ejemplo, acá nos habla del campo. Ahí tiene dos campos, ¿no? El foco y el margen. El foco sería pues aquello que ocupa la actividad consciente. Es la zona más importante de la conciencia. Naturalmente, ¿no? Cuando estamos enfrente al mundo, siempre atendemos más unas cosas y otras no. Somos más conscientes, es decir, nos damos más cuenta de ciertas cosas y que de otras cosas no tanto, a pesar que están frente a nosotros. El margen, ¿no? Que tiene que ver con esto, no es parte de la actividad consciente, es la zona que se extiende alrededor del foco. Es como, por ejemplo, cuando yo veo un libro, ¿no? Veo un libro y tomo como foco las letras o las líneas negras, ¿no? Que serían las letras, ¿ya? Y ese sería mi foco. Y a eso atiendo yo, ¿cierto? Y me concentro en eso. Y me doy cuenta de lo que dice ahí, tengo que interpretarlo también y todo ello, ¿no? ¿El margen qué sería? El margen sería pues la parte blanca, o bueno, si el fondo de la página sería de repente, no sé, turquesa, celeste, amarillo, no sé, ya, pero suele ser blanco. Así que me fijaría en la parte blanca. Esa parte blanca, en cierta manera también me fijo en ello, no, pero me fijo en el sentido de que es lo que rodea al foco, en este caso que doy yo, las letras, ¿no? De esa imagen. O si viera una obra de arte igual, ¿no? Si viera una figura en internet, pues igual va a pasar. Siempre hay una parte en la cual yo me fijo más y todo lo demás, aunque está ahí, no le pongo atención, o sea, no soy tan consciente de ello, tanto al menos, ¿no? Porque lo más importante que tomo es el foco, que sería el centro de mi actividad consciente, ¿no? A donde se dirige mi actividad consciente. El margen sería lo que está a su alrededor, ¿no? Lo que rodea a ello. Porque miren, a ver, pongamos un ejemplo. Yo veo a una persona que está frente a mí, ¿ya? En la calle. En la calle yo veo, o en el salón, ¿no? En el salón yo veo a una persona que está frente a mí. Imagínense en el salón, que ahora por estos tiempos no podemos estar, pero imagínense en el salón. Veo a un alumno o a una alumna, ¿ya? Lo veo ahí. A pesar que mi foco es el alumno o la alumna que está ahí frente a mí, todos los demás alumnos que están alrededor, las cosas, la carpeta, el lapicero, todo lo demás que está alrededor de ese foco que yo tengo, no es que no exista para mí, sino que me doy cuenta, ¿cierto? Porque yo me doy cuenta cuando el amigo del costado está alzando la mano para golpear a su otro compañero, ¿no? Porque quiere molestarlo, me doy cuenta de ello, ¿ya? Pero estamos hablando acá pues de que el foco, o sea, el elemento más importante sería
el objeto que estoy atendiendo, del cual soy consciente yo. El margen sé que está ahí también, pero no le pongo tanta importancia como es en el caso del foco. Claro que también cuando hablamos de algunas características de la conciencia, pues vamos a ver que es dinámica, ¿no? O sea que puedo cambiar de foco rápidamente. No es que tenga ese foco, o sea, ese objeto que estoy siendo consciente ahora, lo tenga por siempre, ¿no? O muchas horas, sino que siempre estamos alternando. Y eso ya lo, bueno, como dije, lo vamos a ver en la siguiente clase cuando también lo hagamos en el salón. Bien, muchachos. Bueno, espero que se haya entendido hasta ahí, se hayan generado buenas preguntas, no más interrogantes, que no es malo, repito. Es bueno plantearse más interrogantes para que así podamos pensar más, ¿ya? A pesar que de repente les quita el sueño, pero es bueno también ponerse a plantear problemas, ¿no? Y más problemas, y ese problema esconde otro problema, y qué soluciones podríamos encontrar también, ¿no? Muy bien, muchachos, hasta ahí nos quedamos. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.